Hablaremos en esta oportunidad sobre los mecanismos de defensa del trastorno al límite o borderline. Empezaremos por la excitación. La excitación es considerada el mecanismo más primitivo existente, puesto que se pone en marcha en los primeros momentos de la vida de un infante humano. En estos momentos iniciales, el niño necesita separar radicalmente lo gratificante de lo frustrante, para así organizar su mundo psíquico. Si no lo hace así, caerá en una situación confusional y no podrá defenderse del peligro, puesto que no sabrá de dónde procede. Es una estrategia defensiva básica el ser capaz de situar con exactitud lo bueno y lo malo, lo peligroso y lo inofensivo, lo placentero y lo displacentero. De esta forma sabremos qué hacer en cada momento, de dónde viene el peligro y nos podemos preparar para ello. Desde una perspectiva cognitiva de Abeck de 1990 y Melinar en 1993 se refiere a la sección como el pensamiento dicotómico o pensamiento del todo o nada, considerándole una de las distorsiones cognitivas más frecuentes del trastorno del límite, en el sentido de el pensamiento dicotómico tiende a ver la realidad en términos de categorías mutuamente excluyentes y no continuos. Dicho de esta forma práctica, para un paciente, un trastorno límite, la realidad lo distribuye en blanco y negro, buenos y malos, conmigo o contra mí. Todo está encendido, distribuido en dos grupos extremos sin que se haya zonas intermedias. De esta forma, una persona puede ser amada u odiada, pero es inconcebible que pueda hacer ambas cosas. No es posible que las personas tengamos aspectos amables y bruscos. No es posible que te quiera alguien antes de que te haya una bronca. Como segundo mecanismo de defensa hablaremos sobre la negación. La negación en los pacientes límite consiste en la incapacidad de reunir dos áreas de la conciencia emocionalmente contradictorias, realizando una función de reforzamiento de la incisión. El sujeto se da cuenta que sus percepciones, sentimientos y pensamientos sobre sí mismo o sobre otras personas son opuestos a los que él había tenido en otras ocasiones, pero el recuerdo carece de repercusión emocional y su memoria no puede influir en la forma en la que se siente ahora. Puede manifestarse como falta de interés. La persona tiene clara conciencia de lo que está ocurriendo, pero niega su implicación emocional. Es como si su vida estuviese repleta de cosas que pasan, no de cosas que él vive y siente. Como tercer mecanismo de defensa hablaremos sobre la idealización o devaluación. Los sujetos fronterizos tienden a ver a los demás como extremadamente buenos o como absolutamente perversos, apoyándose una vez más en el mecanismo de la decisión, que como vamos observando, se constituye a la base a partir de lo cual se estructuran otros procesos defensivos. Ellos crean imágenes de los otros absolutamente buenos o malos, poderosos o lejanos a la realidad, exagerando patológicamente sus atributos o dotándolas de facultades extraordinarias, con un significado importantísimo para el paciente a modo de ideas sobrevaloradas. Como cuarto mecanismo de defensa hablaremos de la proyección e identificación proyectiva. La esencia del mecanismo de proyección radica en la expulsión fuera de sí de aspectos no aceptados por el sujeto. Es un poner fuera. La persona niega sus propias características no aceptadas, atribuyéndolas a otras personas. En el sujeto límite, el defecto que ven los demás es el mismo que no puede ver en sí mismo. Cuando una persona con trastorno de límite de personalidad nos ataca, está consumida por sus propias necesidades. También puede estar desplazando la rabia hacia nosotros como resultado de la frustración que sufrió en el pasado. Si intenta manipularnos, está intentando controlar su propia vida, que en realidad no la muestra. Como quinto mecanismo de defensa hablaremos sobre la despersonalización y síntomas disociativos. Pongámonos en la piel de una persona con el trastorno bien adaptado, con un alto rendimiento intelectual y laboral, y una red social aceptable. Se le considera alguien amable y gentil, que siempre está pendiente por la ayuda a los demás. Pero cuando se siente abandonado, se siente despreciable. Surge su otro yo, su otra personalidad hostil, dominante, manipuladora e incluso cruel. Esto que podríamos describir como un trastorno disociativo descrito por el DSM-5. Corresponde a una alternancia de estado, a una defensa que aparece en situaciones de estrés, ansiedad, nerviosismo extremo o de situaciones de desesperación. No llegamos a hablar de una personalidad múltiple, pero sí de la coexistencia de varias formas de comportamiento aparentemente opuestas. Hablaremos finalmente de la etiología, de los trastornos de límite de personalidad o borderline. El abandono traumático temprano, los malos tratos y el abuso sexual puede ser uno de los puntos. La ausencia de un vínculo afectivo,
que se establece durante el desarrollo de estos niños puede ser el origen de su incapacidad para mantener un sentido estable de sí mismos o de los otros sin contacto simultáneo. La información existente indica que el trastorno del límite de la personalidad es vagamente hereditario, según el autor Togersen en 1984.